estimado director, por las amables palabras de bienvenida. Bien, bueno, muy buenas tardes con todos y todas las presentes. Em, Como bien comentaba la licenciada Alexandra, mi nombre es Liz Guatay Cruzado. Actualmente, actualmente me encuentro en la área de prevención y promoción de la violencia hacia las mujeres, ¿verdad? Cómo prevenir la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ¿sí? Que es un ámbito laboral que se encuentra dentro, es un área que se encuentra dentro de lo que es el Centro de Emergencia Mujer, Comisaría Pueblo Libre, que ese es un servicio que pertenece al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Bien? Bueno, el día de hoy me gustaría compartirles este tema y en el marco de la campaña Siempre de tu lado para prevenir la violencia hacia las mujeres, que es la campaña que se presentó el 25 de noviembre del año pasado y cada 25 de noviembre se va lanzando una nueva campaña de sensibilización a la comunidad, ¿no? Justamente para invitar a la prevención de violencia y también ir repensando de qué otras maneras podemos fomentar una cultura de paz, de buen trato, ¿cierto? En el cual se pueda evitar cualquier forma de violencia, en este caso hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Perdón, antes de continuar, ¿se pueden visualizar bien las diapositivas? ¿Me confirman? Sí se ven, ¿verdad? ¿Sí se puede visualizar bien el material? Sí, Ok, sí, bien. Bien, entonces, primero me gustaría compartirles las estadísticas, ¿no? Y por qué se hace un mayor realce en el género femenino, ¿no? Muchos dirán, pero ¿por qué solo violencia contra las mujeres y dónde queda el tema del varón? Claro, se enfatiza en el género femenino porque de 10 casos de violencia registrados, 7 son contra mujeres y 3 contra varones, ¿verdad? Si bien es cierto, la violencia puede atacar a cualquier persona indiscriminadamente, su edad, sexo, ¿no? Nivel económico, cultural, etcétera, pero vemos que en una mayor estadística se da hacia el género femenino. Y esto se puede visualizar en las encuestas realizadas, por ejemplo, en el 2019, a través de la encuesta nacional sobre relaciones sociales en ARES, ¿sí? Esta encuestadora identificó que el 58.9% de la población en nuestro país tolera o justifica la violencia hacia las mujeres, ¿no? Como verán, es una estadística muy elevada porque hablamos que más de la mitad de la población en el país lamentablemente presenta algunas creencias, actitudes, ¿no? O ciertos atributos que pueden fomentar o tolerar en cierta forma estas situaciones de violencia. Por ejemplo, el 52.7% considera de esa población encuestada que la mujer debe cumplir su rol de madre y esposa después de sus sueños, ¿no? Entonces ahí también las mujeres se ven limitadas a poder lograr sus proyectos personales, tal vez culminar sus estudios o ingresar al ámbito laboral, ¿no? Pero si se tiene este tipo de creencia vigente o se cree que es correcto, lamentablemente se podría fomentar esas formas de controlar, encasillar en cosas domésticas, en aspectos domésticos, cuando sabemos que no es así, ¿verdad? Que estas ocupaciones del hogar son compartidas, ¿verdad? Entre los diversos integrantes del ámbito familiar. ¿Qué más nos dice en esta encuestadora? Que el 33.2% considera que la mujer infiel debe tener alguna forma de castigo por parte de su pareja, ¿no? Nosotros sabemos que es totalmente falso, ¿verdad? Sin embargo, este porcentaje de la población, al pensar de esta manera, lamentablemente va a justificar el hecho de agredir a su pareja, ya sea de forma física, psicológica o de otra forma, ¿verdad? De otra modalidad. Entonces, si bien es cierto, acá hay un tema de infidelidad, pero nada justifica la violencia, ¿cierto? Puede ser infiel la señora, en ese caso la mujer o el varón, pero no por eso se va a tener que agredir a la persona, ¿verdad? Uno puede decidir culminar la relación, ¿no? O recibir un apoyo terapéutico, pero no agredir a la persona por esa situación, ¿no? Siempre es importante ver otras alternativas, otras formas de afrontar una situación problemática sin ningún acto de violencia.
Acá en esta encuestadora también nos menciona que el 31.1% considera que la mujer que viste provocativamente busca que la acosen sexualmente, ¿no? En ese caso sería en el ámbito público. Sabemos que es totalmente falso, ¿sí? En el sentido de que las mujeres no necesariamente se ponen una vestimenta corta con la intención de que la agredan o la acosen sexualmente, ¿cierto? Nadie sale a la calle vistiéndose así con esa intención. Entonces, al pensar de esta manera, también se está justificando, en este caso, un acoso sexual en espacios públicos, ¿no? Sí es importante que cada uno se sienta en la libertad de vestirse lo más cómodo o cómoda que se sienta y no por eso va a tener que ser víctima de alguna forma de acoso u otras formas de violencia. A través de la data de ENDES en el año 2021, también se identificó que el 54.9% de 94.9% de mujeres que fueron víctimas de violencia, estas formas de violencia fue ejercida alguna vez por el esposo o compañero, ¿no? Entonces vemos que un alto porcentaje de las mujeres agredidas ha sido a causa de su pareja. Puede ser la pareja actual o una expareja, un ex conviviente, ¿no? Una ex relación que se tuvo. Entonces, acá se identificó que el 50.8% fueron víctimas de violencia psicológica, un 26.7% violencia física, un 5.9% de violencia sexual. Estas estadísticas nos llevan a preguntarnos cómo estamos construyendo nuestras relaciones de pareja, ¿sí? Cómo me estoy sintiendo, si estoy en una relación sentimental, cómo me estoy sintiendo con la persona con quien comparto este espacio, ¿no? Y si hay algún tipo de violencia, también identificarlo a tiempo para poder pedir ayuda, ¿no? Y dar un alto a cualquier forma de violencia que se pueda estar dando en una relación de pareja. Es así que eh, a través de los años se ha ido viendo la forma de cómo conceptualizar, ¿no? Ir comprendiendo esa problemática, ir haciendo diversos estudios académicos que nos permitan comprender un poco más sobre esa problemática social que aún, digamos, nos mantiene como país en una situación de mayor alerta, preocupación, ¿verdad? Porque acá también hablamos de situaciones de violencia, pero también pérdidas de vidas humanas muy valiosas, ¿no? Es así que se ha ido conceptualizando esos conceptos de violencia de género, ¿no? Y se ha ido considerando en esas formas de violencia de género a la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y se ha ido observando un gran avance en cuanto a los estudios para ir comprendiendo esta problemática. Y se ha identificado que es un asunto, que en ese asunto de violencia hacia las mujeres va más allá de un asunto puntual de acciones violentas o únicamente de hombres que incurren en ese tipo de comportamientos, ¿no? Se ha ido indagando que estas formas de violencia de género, violencia contra la mujer, tienen que ver mucho con nuestro sistema social de cómo estamos distribuyendo el poder, ¿no? Entre ambos géneros. En este caso, al haber una mayor incidencia de violencia hacia las mujeres, se identifica que hay una asimetría de poderes entre ambos, ¿no? Asimetría de poderes y también jerarquía en ambas categorías binarias. ¿Sí? En el cual uno se puede creer más fuerte, con un mayor acceso a diversas oportunidades, ¿no? Mientras que el otro género, en este caso el femenino, se ve claramente, comillas, se cree que es el más débil, ¿no? Dentro de esta simetría de poderes, ¿no? Entonces, esto nos lleva también a identificar que las mujeres, en este caso el género femenino, se ve vulnerable también a diversas formas de violencia, ¿no? Pero también acá es importante señalar, ¿sí? Que una mujer no es vulnerable a la violencia por parte de personas del sexo masculino porque esos son naturalmente violentos. El hecho de ser varón, como ustedes sabrán, no significa que necesariamente va a incidir en conductas violentas, ¿verdad? Porque también conocemos varones que saben gestionar muy bien sus emociones, que mantienen una relación asertiva, empática y de bastante respeto hacia las mujeres, ¿no? Como vemos, la conducta violenta es una conducta aprendida, no es que uno nazca siendo violento, ¿no? Sino que uno en el proceso de crecimiento va aprendiendo ese tipo de conductas, actitudes,
que es importante conforme uno va creciendo o al identificar que ese tipo de conductas generan daño a la otra persona, es importante ir desaprendiendo, ¿no? O ir desnaturalizando lo que creemos que es normal, entre comillas, ¿sí? Entonces, eso es una primera reflexión, ¿no? Que nos invita el tema de ir repensando, ¿no? Que el ser violento no es algo natural, no es algo natural o innato de los hombres, no, sino es algo que se va aprendiendo y así como se aprende, se puede desaprender, ¿cierto? Pero también se ha identificado que las mujeres no solo se vuelven vulnerables a una violencia doméstica, sino también a múltiples formas de violencia donde se ven más expuestas. Por ejemplo, la violencia sexual, el feminicidio, ¿no? Que es una problemática muy álgida en nuestro país. Como sabemos, el año pasado, lamentablemente, se culminó con 136 casos de feminicidio, ¿no? 136 vidas de mujeres muy valiosas que lamentablemente eh, se perdieron esas vidas, ¿no? A causa de una violencia de género, ¿no? Entonces es muy importante identificar también que hay otras formas de violencia donde las mujeres se ven más vulnerables, situaciones de trata, ¿no? Y el acoso sexual en espacios públicos, el hostigamiento laboral, por ejemplo, ¿no? Y otras formas u otros tipos de, otras modalidades de violencia donde también se ven afectadas. En ese sentido, se menciona que ese contexto se da en esas relaciones asimétricas de poder, ¿no? En ese sistema de género donde está promovido por masculinidades que incorporan como unas masculinidades hegemónicas, ¿no? Se consideran en ese caso porque son masculinidades que quieren como imponer más dominio, control, ¿no? Hacia el otro género. Y como sabemos, también hay toda una mirada machista, posible, ¿no? Bueno, posiblemente no, sino es que sí se da una mirada machista muy fuerte, ¿no? En esta asimetría de poderes. Por ejemplo, en este caso que les planteo del señor Juan con su pareja Mary, que le menciona que ya no puede salir a trabajar o a reuniones con sus amistades porque tiene que cuidar a sus menores hijos. Entonces acá, por ejemplo, Juan está encasillando a su pareja solo en cuidar a sus hijos y en preparar la cena, los alimentos, ¿no? Cuando sabemos que eso pueden ser actividades compartidas entre Juan y Mary, ¿verdad? Y que Mary también tiene el mismo derecho que su esposo o su pareja en este caso de salir con sus amistades, de tal vez estudiar, trabajar, realizar ocupaciones en las cuales ella también se sienta que va superándose, ¿no? Se sienta más autorrealizada a nivel personal, ¿cierto? Entonces, si vemos esta situación, por ejemplo, es aquí en este ejemplo que les planteo, donde hay una situación asimétrica, ¿no? Porque en ese caso se encasilla a la mujer solo en actividades domésticas, mientras que la otra parte está en un espacio de descanso, de relajo, y no hay ese tema de compartir los deberes en el hogar. Es así que el 24 de noviembre del 2015 estuvo en vigencia la ley 30364. Esta ley es muy importante que todos ustedes lo puedan conocer. Es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esta ley nos da dos conceptos claves importantísimos a tener en consideración. El primero nos dice qué es la violencia contra las mujeres y segundo, la violencia contra los integrantes del grupo familiar. Vamos a ir por el primer concepto. Nos menciona que la violencia contra las mujeres es toda acción u omisión que causa muerte, daño, sufrimiento, ya sea físico, sexual o psicológico, por su condición de mujer, ¿no? Por su condición tal de ser mujer. Entonces, por ser mujer, estaría expuesta a todas esas formas de violencia, ¿no? Y se puede dar en tres ámbitos puntuales. Primero, en el ámbito familiar o en cualquier relación interpersonal que tenga. Segundo, en el ámbito público o en la comunidad, representado por la calle, los paraderos, vecindario, ¿no? En el cual puede haber situaciones de acoso sexual, tortura, trata, secuestro, prostitución forzada, ¿no? Incluso se considera también como en un ámbito público que se pueda dar en espacios laborales, educativos, establecimientos de salud o en otros lugares, ¿no? Fuera del entorno, fuera del espacio familiar. Y un tercer ámbito, también importante a mencionar, es cuando
esta situación de violencia contra las mujeres es perpetrada o tolerada por agentes del Estado donde quiera que ocurra, ¿no? Acá es importante indicar que, por ejemplo, si una señorita o una señora acude a una comisaría a presentar su denuncia, o a una fiscalía, o a un juzgado de familia, o a cualquier otra entidad en el cual necesita ser protegida por haber sido víctima de violencia, pero si a esa entidad que va, por ejemplo, ¿no?, a una comisaría y no le quieren recibir la denuncia o le emiten juicios de valor, como por ejemplo decirle, a ver, pero si es un tema de violencia psicológica ya va a pasar, ¿no? Son discusiones de pareja, ya luego se van a reconciliar. Entonces, si un personal o un funcionario público, en lugar de cumplir con su función, que es tramitar esa denuncia por violencia en el marco de esta ley 30364, emite juicios de valor, ¿no? Y no procede con lo que indica esta ley, entonces estaría infringiendo, ¿verdad? Estaría en falta. ¿Cierto? Es ahí donde se puede dar también situaciones de violencia contra las mujeres en estos ámbitos, digamos, ámbitos del Estado, ¿no? Que está representado por sus funcionarios que en ese caso no cumplirían con su función. Y estaría la persona en su derecho de emitir su queja y que también se puede haber algún tipo de sanción hacia la gente del Estado que no está cumpliendo con su deber como tal, ¿sí? Eso quiere decir que si un ciudadano o ciudadana va a una comisaría, a una fiscalía o a cualquier entidad a recibir apoyo frente a una situación de violencia en el marco de esta ley, tiene el derecho de recibir los servicios y la atención que se solicita, ¿sí?, en el marco de esta ley. También nos menciona que la ley 30364 protege a las mujeres durante todo el ciclo de su vida, ¿no? ¿Sí? Desde la niñez hasta la adultez mayor. Y el segundo concepto, que es la violencia contra los integrantes del grupo familiar, acá también nos menciona que es toda acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce dentro de esta relación de responsabilidad, dependencia, confianza o poder de un integrante del hogar hacia otro, ¿no? Como verán acá, la característica principal es que hay esta relación de responsabilidad, dependencia o poder, ¿sí? A diferencia del concepto anterior, ¿no?, que señalaba a las mujeres como tal, ¿no?, que por ser mujeres podrían ser agredidas de cualquiera de esas formas. En este caso, se dan esas formas de violencia, pero entre integrantes del grupo familiar con estas formas de relación, ¿no? Responsabilidad, de dependencia, confianza o poder de uno hacia otro. De manera muy especial, enfatiza esta ley 30364 que protege a los niños, niñas y adolescentes, a los adultos mayores y a las personas con discapacidad por ser parte de la población de mayor vulnerabilidad, ¿sí? Pero esto no exenta que también se pueda atender, por ejemplo, a personas jóvenes, ¿no? Un varón joven de 18, 20, 30 años, igual, si es parte del grupo familiar y es varón o mujer, pero es parte del grupo familiar, igual se puede avalar en el marco de esta ley. Acá, justo en este cuadrito que les estoy mostrando, ya se va especificando, ¿no? Acá a mayor detalle nos especifica esta ley 30364, quiénes son estos integrantes del grupo familiar que estarían amparados en el marco de esta ley. Como les comentaba, sería, por ejemplo, en una primera instancia la pareja o una expareja también, ¿no? Los hijos que se tengan en común, ya sea que se encuentren conviviendo o no al momento de producirse la violencia, los familiares como ascendentes como los padres, abuelos, bisabuelos, los descendientes como hijos, nietos, bisnietos, los parientes colaterales como los hermanos, sobrinos, primos, ¿no? También los colaterales afines como suegros, cuñados, yernos, todos ellos también son parte de ese entorno familiar, ¿no? Que tengan también otras relaciones de afinidad, por ejemplo, el padrastro, la madrastra, hijastros. Y acá hay un punto importante que también menciona, ¿no? Son los integrantes que viven en el hogar, quienes sin tener cualquiera de las condiciones antes señaladas habitan en el mismo hogar también, siempre que no median relaciones contractuales o laborales, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, si en nuestros hogares tenemos a una señora, ¿no?, que trabaja en el tema de limpieza de la casa, pero hay un contrato de por medio, ¿no?, porque está laborando en lo que es el tema
de la cocina o limpieza en el hogar. Entonces, esta señora, por ejemplo, no integraría al grupo familiar, porque ella ya hay un tema de un contrato laboral de por medio, ¿no? ¿Qué más nos dice esta ley 30364? Que hay 4 tipos de violencia que toda persona puede presentar su denuncia ante ello. Por ejemplo, si se presenta una violencia física, ¿no? Que está caracterizado por golpes, puñetes, patadas, jalones, cualquier agresión que lastima a la otra persona, ¿no? Ya nos deja incluso un hematoma, puede ser una herida, ¿no? Algo visible de que ha habido una agresión física. La violencia psicológica, ¿verdad? Que está caracterizada por situaciones de gritos, insultos, calumnias, incluso amenazas, hostigamiento, ¿no? Burlas, ofensas constantes. Entonces, esas formas de violencia psicológica, si bien es cierto, no se observa como evidencia de lo que nos puede dejar una violencia física, ¿no? Como un hematoma, pero sí vemos en la persona situaciones, un estado de ansiedad, de depresión, ¿no? Angustia, una persona que tal vez ya no puede dormir bien, em, puede presentar alguna crisis nerviosa incluso, ¿no? Entonces se ve una afectación emocional y conductual, en este caso de manera muy significativa. Una violencia económica se caracteriza con esta pérdida, sustracción o apropiación de objetos, instrumentos de trabajo, ¿no? Bienes, o cuando se quiere controlar los ingresos de otra persona, ¿no? Por ejemplo, si en este caso la pareja sale a trabajar, como en el dibujo la señora sale a trabajar, pero llega a su casa y la pareja le retiene el dinero, ¿no? O tal vez le prohíbe que salga a trabajar porque le puede decir, no, tú eres mujer y no puedes trabajar. Un ejemplo, ¿no? O también acá se considera una forma de violencia económica cuando la pareja pasa un ingreso, el diario o la pensión de los niños, que es un ingreso muy mínimo y que lamentablemente no va a solventar las necesidades básicas de los menores en el hogar, ¿no? Em, y también el mal uso de bienes o patrimonio que en este caso sería de la otra parte, ¿no? Y que sin su consentimiento se está haciendo mal uso de estos bienes. La violencia sexual, que es una de las más drásticas y severas que se puede dar, como sabemos, se manifiesta de muchas maneras, como por ejemplo tocamientos indebidos, exhibicionismo, obligar a un menor de edad que observe material pornográfico, incluso la violación como tal, ¿no? Entonces, son situaciones, el acoso también, ¿no? Acoso contra el pudor, insinuaciones, ¿no? Expresiones con connotación sexual, ¿no? Entonces, también es otra forma de violencia que se denuncia en el marco de esta ley, 30364. Asimismo, acá les presento las 16 modalidades de violencia, ¿no? Que también es muy importante tener en cuenta. Adicional a los 4 tipos de violencia que ya les expliqué en la diapositiva anterior, las 16 modalidades de violencia de género también son otras formas de situaciones donde en este caso las mujeres se ven con mayor o menor intensidad, ¿no? Pueden ser víctimas de estas formas de violencia. Los varones también pueden ser víctimas de ello, pero en este caso sabemos, según las estadísticas, ¿verdad?, que hay una mayor incidencia de violencia en esos casos hacia el género femenino. Entonces, dentro de las 16 modalidades está la relación de pareja, el feminicidio, ¿no? Situaciones de trata con fines de explotación sexual, el acoso sexual en espacios públicos, la violencia obstétrica, las esterilizaciones forzadas, que como sabemos, lamentablemente en nuestro país también se dio esa situación muy lamentable, ¿cierto? Durante los años 80, como todos sabemos, ¿no? El hostigamiento sexual, este es un punto importante, ¿no? Por ejemplo, el hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Sí, sería bueno aquí también que con los estudiantes, como se están preparando jóvenes, que luego van a insertarse en ámbitos laborales, ellos también puedan tener en cuenta, ¿no? Que se pueda ese tipo de situaciones que están en su derecho de denunciarlo, ¿cierto? Y si uno es testigo, también de informarlo inmediatamente a las autoridades y denunciarlo. No podemos callarnos ante esos tipos de violencia, ¿cierto? El acoso político, violencia de género en conflictos sociales, en conflicto armado. Acá también situaciones de violencia
en las redes virtuales, ¿no? A través de la tecnología de información y comunicación. Por ejemplo, en esos últimos 3 años que estábamos en una situación de pandemia, incrementaron considerablemente los casos de acoso virtual, por ejemplo, ¿no? Es importante tener en consideración. La violencia por orientación sexual, en este caso mujeres y hombres transexuales, bisexuales, homosexuales, ¿no? Con personas que tienen otra orientación sexual y que lamentablemente por ello también pueden ser víctimas de violencia. Mujeres migrantes, mujeres con VIH, mujeres privadas de libertad, mujeres con discapacidad. Entonces, como verán, también hay diversas situaciones, modalidades, donde también se puede dar esa violencia de género, ¿no? Aquí les comparto las señales de alerta en las relaciones de pareja, que también me parece muy interesante que ustedes como docentes lo puedan tener en consideración y para orientar a los jóvenes, ¿no? Em, Cuando, por ejemplo, si observamos en jóvenes que tienen parejas que hay un tema de control o dominio, ¿no? En ella o en él. Por ejemplo, el pensar em, dice, ¿no? Me llama cada 10 minutos para saber qué estoy haciendo, ¿no? Una forma de controlar sus actividades, me revisa las redes sociales porque se preocupa por mí, ¿no? O pensar que a veces él elige qué ropa me pongo porque me cuida, ¿no? Puede ser que escuchemos eso en nuestros estudiantes en algún momento y es importante conversar con ellos, hacerles ver que no son formas de expresión de amor, sino que también son formas de violencia que de manera muy sutil van iniciando, pero en el transcurso del tiempo eso se puede intensificar, ¿no? Por ejemplo, el pensar que me ama tanto que no quiere que salga sin él, me protege tanto que revisa mi celular todos los días, me cela porque me quiere, él es muy bueno, escoge a mis amigos porque me cuida, si me prohíbe salir de casa es para que no me pase nada, ¿no? Me pide la contraseña de las redes. Entonces, como verán, acá tiene que ver mucho con el controlar a la otra persona, ¿no? Ver qué hace, dónde va, con quién sale, el tema de sus cuentas personales, ¿no? Puede darse una relación de pareja, ya sea enamoramiento, noviazgo, matrimonio, en cualquier faceta en la cual uno se encuentre, lamentablemente se pueden dar esas señales de alerta y es importante conocerlas y detenerlas a tiempo, ¿no? Decir un momento, vamos a conversar sobre esto, tal vez no me estoy sintiendo bien con esta forma de relacionarnos y, y no parece que es, no, o en este caso no, ser muy claros y enfatizar en que esa no es una forma de amor saludable, respetuosa, ¿no? Sino es todo lo contrario, ¿no? Es importante dar un alto a tiempo, aclarar las cosas, ¿sí? Y evitar que esas señales de alerta con el tiempo puedan intensificarse y lamentablemente susciten situaciones de violencia de mayor gravedad. Em, Acá también encontramos lo que es el ciclo de la violencia, ¿no? Este ciclo de violencia se considera un círculo vicioso, ¿no? Un círculo vicioso el cual tiene 3 etapas puntuales. Ya en una relación de pareja donde hay situaciones de violencia se da este círculo vicioso y es importante conocerlo, ¿sí? Para también identificar que está uno en una relación violenta y detenerlo a tiempo. Por ejemplo, su primera fase es cuando existe una acumulación de tensión, ¿no? De manera muy sutil o no, dice la víctima recibe mensajes que hieren sus sentimientos, su autoestima, ¿no? Incluso la hacen sentir culpable. Por ejemplo, puede iniciar acá con gritos o con chancar la mesa, ¿no? O tal vez con algún tipo de ofensa, ¿no? Genera tensión en el ambiente y empieza a generar miedo, nerviosismo, ansiedad en la víctima. Luego, la segunda fase de este círculo vicioso es la explosión violenta, la explosión como tal. En este caso, la persona agresora como tal emite la conducta violenta, ¿no? Puede ser a través de un empujón, un jalón de cabello, un golpe, un puñete, ¿no? Y culpa a la víctima, le hace sentir mal, le hace sentir culpable, ¿no? Le dice, mira, por tu culpa he hecho esto, ¿no? Mira, me has hecho enojar, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí la tensión crece, es su máxima expresión de esta violencia como tal. Y la tercera fase es la reconciliación o luna de miel.
donde la persona agresora se arrepiente, ¿no? Pide disculpas, promete que nunca más se va a volver a repetir, tal vez viene con un ramo de flores, con chocolates, yo qué sé. Por ahí intenta nuevamente de persuadir a su pareja para que le perdone, le promete que va a cambiar, ¿no? Sin embargo, vuelve a repetirse, ¿no? De nuevo, iniciamos con la acumulación de tensión, luego explosiona la violencia y de nuevo la reconciliación o luna de miel, y así, ¿no? Entonces, este ciclo de violencia, como se menciona acá, es de un mayor peligro para la víctima, porque con el tiempo esta situación se va a intensificar y va a ser mucho más frecuente, ¿no? Más frecuente se va a dar ese círculo vicioso y la agresión va a ser mucho más intensa, poniendo en riesgo la integridad, incluso la vida de la víctima, ¿no? Que lamentablemente podría también acabar un acto de feminicidio, donde ya no se puede hacer nada por la víctima. Por eso es muy importante, si conocemos algún familiar, amistad, que nos comenta que está en ese ciclo de violencia, que no tenga pena, que no le dé vergüenza, sino todo lo contrario, ¿no? Agradecerle que nos cuente e inmediatamente decirle que vamos a buscar ayuda. ¿Bien? Em, Aquí hay una pequeña dinámica que les voy a presentar. Ahorita los audios están todos apagados, pero sí pueden responder por el chat. Por el chat de este Zoom pueden ustedes también emitir sus respuestas. ¿Bien? Bueno, acá les presento algunas frases que me gustaría saber qué opinan ustedes, si es un mito o una realidad. Mito que es algo totalmente falso, o una realidad que ustedes consideren que sí es verdad, ¿no? Bueno, pueden responderme pueden responderlo por el chat de acá del Zoom, o tal vez levantar la mano para que les habiliten el audio. ¿Bien? Bueno, la primera frase es, la violencia familiar se da en todos los estratos socioeconómicos y culturales. ¿Ustedes qué opinan? Ah, sí pueden hablar. Ah, ok, perfecto. Si pueden también hablar, activan su audio, me informan que está totalmente accesible para que lo activen. Si no, pueden escribir en el chat del Zoom. ¿Bien? Bueno, ¿ustedes qué opinan, estimados profesores y profesoras? La violencia familiar se da en todos los estratos socioeconómicos y culturales. ¿Será un mito para ustedes, algo falso o una realidad? Ujú. Ok, realidad. Por acá me responde, la violencia está presente en todos los estratos sociales. Exactamente. Muy bien, profesora Sonia, profesor. Muy bien, profesores. Sí, gracias. Perfecto. Sí, en todos. Exacto. Exactamente, ¿no? Como bien dicen ustedes, la violencia familiar se da en todos los estratos, ¿no? No discrimina que estemos en un nivel económico bajo, medio o alto, o la cultura que tengamos, no. A cualquiera puede ser víctima de cualquier forma de violencia. La segunda frase nos dice, por amor podemos perdonar todo, incluso la violencia. ¿Ustedes qué opinan? Sí. Como bien dice el profesor Ronald, también sí. Acá en el chat leo su respuesta, dice que desde muchos años atrás la violencia siempre ha estado presente, así es. Sí, de diversas modalidades ha estado presente y es importante reflexionar en ello para ver cómo detener todas esas formas de violencia, ¿no? Bueno, mm, no, no debe ser así. Ok, bien, con respecto a las respuestas a la segunda frase, ustedes responden que es un mito, ¿no? Que no debe ser así. Muy bien, esa es la respuesta, ¿no? ¿Por amor podemos perdonar todo, incluso la violencia? No, falso, totalmente falso, ¿verdad? Eh, el amor no es como acá, bueno, el amor definitivamente es algo distinto, ¿no? Te hace sentir bien, te hace sentir respetado, amado. Entonces, definitivamente no podemos permitir, justificar, ¿no? Ningún acto de violencia en nombre del amor y tampoco perdonar en nombre del amor cualquier acto de violencia, ¿cierto? Eh, Ay, perdón, acá hay otra frase. Más adelante. A ver, acá hay otra frase, ¿no? Dice, la violencia
en el hogar lastima a los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué creen ustedes? ¿Será un mito o una realidad? Una realidad, así es. Ujú. Totalmente, ¿no? Ya sea directa o indirectamente, también los menores en casa pueden ser víctimas de violencia, ¿no? Incluso algunas personas van y nos dicen, no, pero a nuestros hijos no los agredimos, a ellos no son víctimas de ningún tipo de agresión. Pero ya al escuchar gritos, ofensas, incluso ver una situación de violencia en el hogar, ya sea física o de otra manera, ya también los estamos lastimando indirectamente, ¿no? Y también eso puede afectar en su rendimiento académico, en su desenvolvimiento, ¿no? En su estado anímico. Por eso es importante evitar cualquier forma de violencia en nuestros hogares, porque también nuestros niños, niñas y adolescentes pueden ser víctimas de ello. ¿Qué más? Dice, la mujer maltratada no deja a su abusador por miedo y vergüenza. ¿Qué creen? ¿Será un mito o una realidad? Exacto, así es. Afecta a todos, como dice la profesora Sonia, a toda la familia en el hogar. Y como dice el profesor Ronald también, ¿no? Psicológica y físicamente también ellos son perjudicados. Con respecto a esta segunda frase que dice la mujer maltratada no deja a su abusador por miedo y vergüenza. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será un mito o una realidad? Una realidad. Ok. Así es una realidad. Muy bien. Em, Creo que hay más respuestas. Es decir, el no denunciar es una realidad. Ajá, ya. Claro, muchas veces no denuncian por miedo, ¿no? Como dicen. La mujer maltratada no deja a su abusador por miedo y vergüenza. Sí, hay todo ese, se dan esas emociones, ¿no? Esos sentimientos se pueden suscitar y es normal. A veces tienen miedo a ir a presentar la denuncia o el miedo a qué dirán, ¿no? ¿Qué dirán los demás? La familia, las amistades, hay ese sentimiento de vergüenza, esa inseguridad, ¿no? Pero es importante si en algún momento alguien nos cuenta, nos comenta, o si sabemos que alguien está pasando por esa situación de violencia, ya sea con la pareja, con otro integrante del grupo familiar, hacerle saber que no está sola, que no está solo, ¿sí? Que hay instituciones que la van a avalar, la van a proteger, y lo más importante son estas redes de apoyo, de soporte, como la familia, las amistades, ¿no? Que sienta que no está sola y que puede salir de este problema, ¿sí? Y también agradecerle por la confianza, ¿no? Porque no es fácil hablar de estos temas, ¿verdad? Que alguien nos cuente que se es no agredido o agredida no es así tan fácil ni tan sencillo. Entonces, si alguien nos comenta, también agradecerle por la confianza y de la valentía de hablarlo, ¿no? ¿Qué más? Dice acá, las personas que maltratan a sus parejas son enfermos mentales y no son responsables por sus acciones. Bueno, la respuesta salió antes y es un mito, ¿cierto? Em, Ujú. Ya, bueno, acá el profesor Ronald nos comenta, dice, realidad, deben de fomentar el control emocional de las mujeres, niños, para que tengan una buena toma de decisiones. Ajá. Em, claro, es un acompañamiento, pero creo que aquí es importante identificar si la violencia se está dando, identificarlo lo más pronto e inmediatamente brindar el apoyo, ¿no? No dejarlo pasar, ni tampoco ser muy tolerantes con las formas de violencia, ¿no? Em, Ahora, en esa tercera frase que dice las personas que maltratan a sus parejas son enfermos mentales y no son responsables por sus acciones, es totalmente falso, ¿cierto? La violencia en gran parte es de manera intencional, ¿no? La persona es consciente de que está agrediendo. En ese caso, los agresores sí son conscientes de que están lastimando a la otra parte y muchas veces se justifican o quieren ampararse por tener una presunta enfermedad mental y por eso, lamentablemente, hasta algunos hacen actos realmente muy crueles hacia la otra persona, llegando a una situación de feminicidio, ¿no? Entonces es algo muy lamentable. Por eso, em, eh, a veces hay personas que se justifican que tienen un problema de salud mental cuando no necesariamente es así, ¿no? Porque han cometido un acto totalmente intencional, ¿no? Es direccionado, ¿sí? Incluso en algunos casos ha sido sistemático, ¿no? Se ha ido dando de manera muy frecuente,
¿verdad? Entonces, esta frase es un mito, ¿no? No sé si ustedes qué opinan, están de acuerdo o tal vez en desacuerdo, no sé qué dirán. Pueden también compartirlo en este chat. Bueno, continuando con la explicación, em, acá nos preguntamos por qué es importante hablar de violencia de género, ¿no? ¿Por qué hablar de esa temática? ¿Por qué será importante hablar sobre la violencia hacia las mujeres y de los integrantes del grupo familiar, ¿no? Porque justamente nos permite entender que se trata de un patrón sistemático insertado en la estructura de nuestra sociedad y también nos lleva a comprender que es importante tener un cambio estructural a todo nivel, ¿sí? Para poder combatir este problema. Cuando dice un cambio estructural a todo nivel, hace referencia a un cambio a nivel personal, con uno mismo también, uno misma cuestionarnos, preguntarnos, por ejemplo, tal vez qué tipo de creencias aún machistas, ¿no? Aún los tenemos presentes y que lamentablemente pueden fomentar o justificar diversas formas de violencia, ¿no? Luego a nivel familiar, dialogarlo en nuestra casa, con nuestras parejas, hijos, sobrinos o con el familiar con quienes habitemos en casa, dialogar sobre esos temas, ¿no? Para ir deconstruyendo tal vez esas creencias, actitudes que lamentablemente puedan estar justificando, tolerando diversas formas de violencia. A nivel de comunidad, que es con el vecindario, con nuestro barrio, con los vecinos, ¿no? También poder reflexionar de esos temas para hacer un cambio actitudinal y a nivel mucho más macro como país. Entonces, lo que se sugiere es entender esa problemática para generar cambios estructurales a todo nivel y que fomenten otras formas de relacionarnos, ¿no? Evidentemente, una relación de buen trato, de respeto, de asertividad. También acá se menciona que el hablar de este tema nos permite ver las conexiones entre la violencia más grave y severa, perdón, más grave y directa, y los micromachismos que aún hemos naturalizado y practicamos cotidianamente, ¿no? Por ejemplo, el pensar que es, entre comillas, normal, por ejemplo, emitir piropos a las señoritas en la calle, ¿no? Y que no tiene por qué enojarse, que a lo mejor es un halago, entre comillas, pero no, ¿verdad? Ahora sabemos que es una forma de acoso sexual, incluso se puede denunciar, ¿no? Está amparado en la ley 3364 como una forma de violencia también hacia las mujeres. Entonces, no es un simple piropo, no es una simple expresión, sino es una forma de acoso, ¿no? Porque la persona que recibe ese tipo de comentarios no ha dado su consentimiento, ¿verdad? No ha dado el permiso para que le digan ese tipo de expresiones, incluso algunos les toman fotos, como vemos en la imagen, ¿no? Le silban, le toman fotos a las señoritas, y eso realmente denigra también a ellas, ¿no? Se sienten mal, se sienten humilladas, entonces es importante ir desnaturalizando ese tipo de actitudes, ¿no? Ese tipo de actitudes y situaciones que lamentablemente son formas también de violencia. Bien, con esta campaña siempre de tu lado para prevenir la violencia hacia las mujeres a través del MIM, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que buscamos con esta campaña? Nuestro objetivo es poder incentivar el involucramiento de la población y del Estado en la eliminación de la tolerancia frente a la violencia de género para prevenirla y reducirla. Como ustedes verán acá hay dos palabras claves. Involucrarnos, trabajar en equipo, trabajar juntos para eliminar esta tolerancia de violencia, ¿no? Esas creencias, actitudes, ¿no? O imaginarios sociales que lamentablemente pueden justificar y hacer pensar que es normal mm, situaciones que avalan, ¿no? Hechos de violencia que ya previamente estas de Endes y Henares. Entonces, la idea es poder prevenir la violencia y reducirla. Si se da, reducirla hasta eliminarla, ¿verdad? Porque nadie quisiera estar en una situación de violencia, ¿no? Nadie quisiera ser víctima de ello. Entonces, qué importante es evitarlo, prevenirlo, y para ello es una llamada a la reflexión, a cuestionarnos, a conversar con los jóvenes, ¿no? Ustedes que tienen este contacto directo con los jóvenes, dialogar con ellos para sensibilizarlos, ¿no? Y promover relaciones
amigables, relaciones de pareja totalmente saludables, ¿no? En las cuales ellos se sientan bien en una relación. Y si no es así, también tienen el derecho de dar un punto final a la relación y continuar cada uno por su vida, ¿no? Respetando la decisión de la pareja, o en este caso de la expareja, ¿no? Que decidió terminar. Entonces, qué importante es hablar de esto también, porque hace poco vimos, ¿no? Un lamentable caso de esta joven Catherine Gómez, ¿no? Que lamentablemente falleció siendo asesinada por su pareja. Ambos eran muy jóvenes, la señorita de 18 años y en este caso el agresor de 19 años, ¿no? Entonces, eso también nos lleva a preguntarnos qué está pasando en esas relaciones de pareja, ¿no? Donde tal vez al terminar una relación no le gusta al otro, va y mata a su expareja. Entonces, eso es muy doloroso, muy triste, ¿verdad? Entonces, qué importante es hablar esos temas para justamente prevenir y reducir cualquier forma de violencia. Bien, con respecto a la ley 30364, también nos da datos muy puntuales e importantes a considerar. Primero, ¿quiénes pueden denunciar un hecho de violencia? Esta ley nos dice que lo puede realizar la misma víctima o cualquier persona que tenga conocimiento de ello, ¿sí? Puede ser un familiar, una amistad, cualquiera puede presentar una denuncia por violencia. Si la víctima no lo quiere hacer, lo puede hacer otra persona. ¿Dónde podemos denunciar? Solo en 3 entidades. En cualquier comisaría, la más cercana que tengamos, o ¿no? La más cercana que tengamos o la que esté en nuestra jurisdicción, en el Ministerio Público representado por las Fiscalías de Familia, la Fiscalía Mixta, la Fiscalía Penal que ve especialmente casos de violencia sexual, en el Poder Judicial representado por los juzgados de familia. ¿Y dónde podemos reportar? En el CEM, en la línea 100, en el chat 100. En el caso del CEM, más nos brindan un acompañamiento, ¿no? Un acompañamiento interdisciplinario. ¿Qué más nos dice esta ley? Que cualquier niño, niña o adolescente agraviado podrá denunciar los hechos de violencia sin presencia de una persona adulta, ¿no? Eso es importante. Por ejemplo, si un menor de edad sabe sus derechos o sabe esta ley y si es agredido en casa, puede ir personalmente a la comisaría y presentar su denuncia. También nos dice que la denuncia puede ser interpuesta de forma verbal o escrita y no se necesita la presencia de un abogado. Si en ese momento tal vez uno se olvidó el DNI, igual puede presentar su denuncia, ¿no? No es necesario llevar tu DNI para denunciar. Uno lo puede hacer, pero para los siguientes trámites o gestiones sí va a ser importante llevar nuestro documento de identidad. Bueno, ¿qué más nos dice acá? Que todo trámite es gratuito, ya sea en la comisaría, juzgado, fiscalía, medicina legal, en los SEM o en cualquier otra institución pública, ¿no? Que ve y aborda esa temática. También nos hace mención esta ley 30364 que los profesionales de salud y de educación que conozcan los hechos de violencia como parte de su actividad laboral, según lo que nos dice esta ley, que están obligados también a presentar la denuncia, ¿sí? Por ejemplo, si yo identifico en mi salón a una jovencita que viene con moretones, ¿no? O si hace mucho calor, empieza a usar bastante sus cafarenas, ¿no? Algo extraño porque está ocultando tal vez alguna herida, un moretón, o la veo que bajó significativamente sus calificaciones porque está teniendo problemas en casa, o tal vez con la pareja, ¿no? Es importante que uno también le haga saber, mira, tú puedes presentar la denuncia, o también uno como docente, al identificar este hecho de violencia, puede presentar, ¿sí? Amparándonos en esta ley 30364. Igual los profesionales del ámbito de salud. Con respecto a los servicios del Programa Nacional Aurora, a nivel nacional se está brindando la atención a través de los CEMS, de manera presencial, que son los Centros de Emergencia Mujer. En estos CEM está compuesto por un equipo de abogados, trabajadoras sociales y psicólogos, psicólogas, que brindan todo eh, ese acompañamiento especializado y gratuito a las víctimas de violencia, solo a las víctimas, ¿sí? También contamos con la línea 100 y el chat 100. ¿Sí? La línea 100 es una plataforma telefónica gratuito, funciona las 24 horas del día, todos los días del año. Ustedes marcarían el 100 y también en esta línea se puede hacer reportes, se puede reportar o informar casos de violencia, incluso de forma anónima. Si tal vez uno no quiere tener represalias,
por parte del agresor, puede uno llamar a la línea 100 y hacer saber, ¿no? Dar información de ese caso de violencia, que principalmente van a pedir el nombre de la persona agredida, el presunto agresor o agresora, y la dirección exacta donde pasan los hechos. En base a ello, la línea 100 se comunica con el Centro de Emergencia Mujer más cercano para que este equipo vaya al lugar de los hechos y proteja a la víctima, ¿no? Resguarde la integridad de la persona que está siendo agredida. El chat 100 también es una plataforma de orientación psicológica y ustedes pueden acceder a través de este link que les señalo, www.min.gov.p/chat100. Ahí ustedes pueden recibir orientación psicológica las 24 horas del día, todos los días del año. Brinda orientación psicológica para prevenir cualquier situación de violencia, ¿no? Lo pueden también sugerir a los estudiantes que ingresen para que reciban orientación. Y dentro de ese chat 100 se encuentra el chat de patas, ¿no? Que es un equipo de psicólogos varones que orienta solo a hombres mayores de 18 años con la intención de prevenir situaciones de violencia, ¿no? Por ejemplo, los orienta sobre gestión de emociones, habilidades socioemocionales, cómo controlar el estrés, cómo mejorar la comunicación con la pareja, con la familia, ¿no? Es totalmente gratuita esta plataforma de libre acceso y funciona las 24 horas del día. En la línea 100 algo adicional, ahí brindan orientación legal y psicológica también. Ante cualquier hecho de violencia uno puede llamar y pedir también hablar con un abogado de turno para que nos oriente sobre un tema de violencia el cual uno quiera reportar, ¿no? Con respecto al CEN de Pueblo Libre, nosotros nos ubicamos en el sótano de la misma comisaría de Pueblo Libre, ¿sí? Nos encontramos en el pasaje Vivanco 101. Los horarios de atención son todos los días de la semana, incluidos feriados, las 24 horas del día. Acá también se les proporciona los números telefónicos y nuestro correo institucional. También ante cualquier, tal vez ustedes necesiten informar de algún caso, de alguna derivación para que un estudiante pueda ser atendido, con total confianza pueden escribir a este correo institucional del CEM o llamarnos a esos números. ¿Sí? Muy bien. Esta es la información que les quería compartir el día de hoy y estoy presta a sus consultas, opiniones, también si quisieran comentar, si tuvieran alguna opinión, algún comentario sobre lo expuesto, estoy atenta a escucharlos. Muchísimas gracias, Liz. Ha sido una exposición súper edificante para todos nosotros como docentes y quienes están al contacto directo con los estudiantes. Es importante saber que en nuestras aulas a veces tenemos alumnos que toda su vida han vivido con parte de este episodio de violencia. ¿Algún docente de repente quiere comentar o agregar información de repente? Ahí está Fernando Benaducci. Puede tomar la palabra. Sí. Buenos días, buenas tardes. Sí, ¿cómo estás? Bienvenida. Una pregunta que es muy común dentro de las clases que dictamos los profesores varones. ¿Qué hacer, por ejemplo, en el caso de las señoritas que a veces toman una palabra muy mal entendida por otra y creen que los profesores, disculpen la expresión, nos estamos abusando, o las estamos gileando, sea el caso, ¿no? Por ejemplo, qué bonita has venido hoy día, por decirle una muy buena bienvenida a aula. Y la señorita lo toma de que yo soy un degenerado, por ejemplo. ¿Qué hago en esos casos? Bueno, a ver si lo entendí bien y voy a comentar lo que me está preguntando, ¿sí? Para ver si lo entendí bien. Usted me dice que qué hacer cuando usted da la bienvenida a una señorita al aula y ella piensa que se le está insinuando, algo así. A eso Porque yo me estoy insinuando. No, por ejemplo, ¿no? Por decirle, bienvenida señorita, ¿cómo está? Bien, qué bonita ha venido hoy día, ¿no? Y la señorita lo toma mal, ¿no? Y han ocurrido, no a mí, pero otros colegas han tenido denuncias, por ejemplo, por ese caso, ¿no? De acoso sexual, por Ah, ejemplo. ¿Qué hacer en esos casos en aula?
Ya. Bueno, me parece muy buena su pregunta. Diría que, mire, cuando hay alguien que ya de por sí no le gusta, bueno, cada uno puede tener su propia interpretación, ¿no? Pero si hay una señorita o un estudiante que le dice, mire, profesor, no me siento cómoda o no me gusta que me hable de esa manera, yo sí sugeriría que evitemos dar ese tipo de comentarios, ¿no? De preferencia no lo hagamos. O preguntarle en todo caso cómo les gustaría que les dé la bienvenida para evitar otro tipo de interpretaciones, ¿no? O tal vez con un bienvenida a clase, toma asiento, tal vez con eso baste, ¿no? Porque también si hay señoritas que nos dicen, mire, no me gusta esa expresión, que me diga que vengo bien vestida o X cosas, si nos dice que no le gusta, entonces inmediatamente evitar hacer esos comentarios, ¿no? Yo sugeriría eso, porque ya nos está haciendo saber su incomodidad o que no les parece bien. Y por más que no sea, tal vez uno crea no, pero no creo que sea tanto así, pero igual, ya que la otra persona te diga, no me gusta, no me siento bien, con eso basta como para dar un alto y está bien. En todo caso, yo como docente tendré que cambiar, ¿no? Mi forma de bienvenida, mis expresiones, con la intención de que mis estudiantes se sientan cómodos, cómodas, ¿no? Tal vez uno podría ser un poco más general o más corto en el sentido de bienvenida a clase, que te vaya muy bien, y con eso basta, ¿no? Ya no hacer comentarios sobre cómo se viste, que si es bonita, si llegó bien o no, no, porque eso, si él nos dijo que no le gusta o se siente incómoda, ¿para qué seguir enfatizando en eso, no? O tener un poco más de cuidado con lo que hablamos, considerando si las estudiantes ya en algún momento expresaron su malestar. Entonces, yo sugeriría por ahí, ¿no? Intentar de ser un poquito más cuidadosos y evitar ese tipo de comentarios, ¿no? Más que todo promoviendo que los chicos se sientan bien y las chicas, Ujú. ¿no? Si las señoritas ya nos dijeron que no están bien con esas expresiones, entonces no es no, ¿no? No sé, me dejo entender. Sí, Que ahora, no se siente ¿qué cómoda, ok, pasa, qué pasaría, cambiamos. Liz? Disculpa que te interrumpa, si Sí. ocurriría al revés. O sea, las alumnas o los alumnos harían lo mismo conmigo, por ejemplo, como profesor. ¿Yo qué hago? O sea, yo por mí lo tomo normal, ¿no? Yo estoy bañado en mantequilla, o sea, todo me resbala. Yo lo acepto como un piropo normal, pero no hay profesoras y hay profesores que se sienten agredidos o malintencionados los comentarios que hacen los alumnos, especialmente para una profesora. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Lo han conversado ya con los jóvenes, con los estudiantes? No, te presento un caso X, ¿no? Por decirte, ¿qué haríamos en esos casos? ¿Llamar la atención a los alumnos o qué hacer? Porque llamar directamente la atención a un alumno es decirte, lo toma como confrontación, como que le estoy llamando la atención muy fuertemente, se quejan las coordinaciones, llegan hasta dirección académica y todo un problema. Ujú, entiendo. Sea, lo tomo al revés, ¿no? De profesor a alumno, ahora de alumno a profesor. Que hay algún tipo de acoso de alumnos a profesores, a eso se refiere. Especialmente profesoras, ¿no? Profesor, ya. Bueno, yo sugeriría que se pueda ver el tema de las normas en el aula, ¿no? Cómo se está manejando ello. Em, los acuerdos de convivencia, ¿no? Y conversar también con los chicos, tal vez específicamente con los estudiantes que inciden en ese tipo de conductas, ¿no? No en todos, porque no podríamos generalizar, pero sí con los jóvenes que expresan ese tipo que dicen ese tipo de expresiones contra la docente, como usted me plantea el caso, yo sugeriría que se converse, ¿no? Se tiene que dialogar y hacer saber las normas de la institución, las pautas de convivencia en el aula, ¿no? Que tiene que haber un respeto mutuo de ambas partes, ¿no? Porque así como se va a respetar a los estudiantes, también ellos a los docentes. Yo creo que por ahí va un tema más de pautas de convivencia dentro, ¿no? Y también con lo que dice el protocolo de ustedes, ¿no? A nivel institucional, cómo tiene que darse el trato
cómo debe ser el buen trato en clases y fuera de ello también, ¿no? O sea, más que todo dentro de la institución. ¿Cuáles son esos códigos conductuales que se tienen que manejar dentro de la entidad, ¿no? Ujú. Yo apelaría a ello, que se pueda conversar y revisar los acuerdos de convivencia, ¿no? Para que ambas partes no se vean afectadas. Sí, Bien, porque gracias, Liz. que tampoco se dé violencia a ninguna parte, ¿no? Gracias, Liz, por la consulta. Bien, de nada. Bueno, antes de olvidarme, había un pequeño video que les quisiera compartir de la campaña actual. Es el spot actual de la campaña. Les voy a compartir brevemente. Sí, a ver, a ver, ahí. Quiero que sepas que esto nos involucra a todas y a todos. Porque Perdón, no importa ¿se escucha bien? ¿Se puede escuchar? Sí. quién eres, lo que tienes o de dónde Sí, se escucha vienes. bien. Siempre podemos prevenir la violencia hacia las mujeres. Y para lograrlo, empecemos cambiando algunas cosas. Cuando eduques a un niño, no lo intimides. Deja que exprese sus emociones. Cuando una adulta mayor diga su opinión, no la ignores. Escúchala con respeto. Cuando veas una chica caminando por la calle, no opines sobre su físico o su forma de vestir. No la acoses. Cuando el amor se acaba, no insistas. Cada quien es libre de continuar con su vida. Y si sientes que necesitas ayuda, quiero que sepas que no estás sola. Estoy para ti. Sin importar quién eres. Lo que tienes. ¿O de dónde vienes? Estamos siempre de tu lado. Para prevenir la violencia hacia las mujeres. Si eres víctima o testigo de violencia, llama a la línea 100. Ok, bien, ese es el spot de la campaña actual que les quería compartir antes de finalizar. Y justamente ahí también menciona, ¿no? La línea 100. Cualquier cosa, cualquier otra inquietud que tengan, con total confianza, les sugiero que marquen el 100. Es una línea de orientación psicológica y legal totalmente gratuito, con cobertura a nivel nacional, ¿no? No solo en Lima, sino en todo nuestro país. Y ustedes pueden llamar y también ahí ya de manera más personal recibir una orientación o también reportar algún caso de violencia, ¿no? Si tal vez conocemos de algún estudiante que está pasando por ello o algún familiar, alguna amistad, con total confianza llamemos esa línea para informar o que en este caso la persona que está siendo agredida también pueda hacer uso de esta llamada, ¿no? De esta línea para ser orientado. Bien. Y las líneas de ayuda como el chat 100 también, ¿no? Que es otro link, otra plataforma de fácil acceso. Ustedes ingresan al chat 100 e inmediatamente ahí le responden. Bueno, también por favor no olviden registrar su asistencia a través del link que está en el chat del Zoom. Y muchas gracias a todos ustedes también por su amable atención y participación en la charla de hoy. Espero que les haya sido de su agrado y también con la información necesaria para que cualquier inquietud, cualquier necesidad que tengan, inmediatamente puedan contactarse con el CEN, con la línea 100 o el chat 100, ¿no? Y también conversarlo internamente como institución para ver qué protocolos tomar frente a un hecho de violencia, ¿no? Cómo ustedes como entidad pueden actuar inmediatamente, informando a los directores y también poniendo en seguridad y protección a la víctima. Muy bien, no sé si habrá algún otro comentario, si no, muchas gracias por su atención. Creo que por ahí alguien levantó la mano, profesor. ¿No? Ok. Sí, buenas tardes, profesor Luis Calderón. Usted tiene Sí, con la venia de los organizadores, en mi calidad de jefe del área de bienestar estudiantil, las primeras expresiones es para agradecerla por su brillante exposición, licenciada Liz Guatay. En verdad, qué interesante tema. Escuchábamos las noticias, feminicidios, muertes, maltratos. Y definitivamente con estas campañas que desarrolla, por ejemplo, el CEM, el Centro de Emergencia Mujer Comisaría de Pueblo Libre,
vamos a amenorar, o no decir vamos a borrar la violencia contra la mujer. ¿Y por qué no decir también la violencia en menor escala, como usted lo ha indicado, a los varones? ¿Verdad? Agradecerla a usted y a través de usted a todos los que conforman el Centro de Emergencia Mujer, Comisaría de Pueblo Libre, para que ustedes sigan haciendo este trabajo, fundamentalmente con los adolescentes, los jóvenes. Yo agradezco porque los profesores que estamos aquí escuchando, vamos a leer la ley 30364, y no solamente lo vamos a leer, de repente en algunos cursos lo vamos a dejar como tarea para que hagan lectura comentada, porque solamente cuando una persona conoce sus derechos se va a hacer respetar. Y con todo respeto, con todo cariño, muchas veces en nuestra sociedad peruana caemos de ignorantes de muchas temáticas, como por ejemplo el día de hoy se ha tratado. Por eso, licenciada Liz Guatay, agradecemos por vuestra disertación. Reiteramos nuestro agradecimiento al Centro de Emergencia Mujer, Comisaría de Pueblo Libre, y a nuestros profesores que nos escuchan. Por favor, cuando tengan un problema de orden emocional, un problema de ausentismo en clase, un problema cuando una chica de repente no participa en clase, no hace la tarea, algo está pasando. Algo está pasando. Y cuando algo está pasando, derívenlo al Departamento de Bienestar Estudiantil. Actualmente contamos con 2 psicólogos, el que le habla y la colega Alexandra, y a partir del mes de mayo contaremos con 5 o 6 internistas cuyas coordinaciones con mi alma mater, la San Martín, ya están avanzadas. Entonces, estimados profesores, un síntoma, un signo mínimo de no normalidad, pásenlo a bienestar para hacer un tratamiento, y el tratamiento es completamente gratuito, no cobramos nada, así como no cobran en el Centro de Emergencia Mujer, Comisaría de Pueblo Libre, en el Departamento del Estudiante tampoco se cobra, al contrario, salen ganando, ¿ya? Gracias, maestra Liz Guatay, gracias, profesores, por su presencia. ¡Arriba, Perú! Muchas gracias, estimado profesor Luis Calderón, y con todos también los presentes. Y acá, bueno, Dios mediante nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad. Cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, docentes. Por favor, Muchísimas no olviden gracias. registrar su asistencia en el formulario para poder considerarlos. Y ya los estaremos esperando próximamente. Estaremos haciendo muchas más capacitaciones. Esperamos contar con toda la capacidad de docentes que el Instituto presenta. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo pronto. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, gracias. Hasta luego, muy interesante. Gracias, coleguita, muy amable. Gracias, colega.